Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Nunca se han acabado los mendigos, nunca se han acabado los ciegos. Siempre hay personas que tienen algún malestar, alguna enfermedad, alguna de estas que decimos culpas o no sé cómo llamarlas. El caso es que en la vida siempre hay alguien que sufre. Y hay muchos tipos de ciegos. Puedo decir que hay muchos. La historia nos cuenta uno. Dice una obra del siglo XVI llamada Lazarillo de Tormes, que cuenta la historia de un ciego. Y se ponía el ciego a pedir a los bordes de los caminos, en las calles, y aquel ciego, pues como todo ciego, necesitaba a alguien que le guiara. Así es de que tenía su acompañante, que siempre iba con él. Hoy el acompañante a veces es un perro, o una varita blanca, larga, y con eso se guía al ciego. En aquel entonces, pues era otra persona que lo guiaba. Esta pareja, el Lazarillo de Tormes y su compañero, siempre iban juntos a todas partes a pedir, y el trabajo del acompañante pues era participar también de las cosas que al ciego le daban, y el ciego pues generosamente también compartía con él, uno que veía y otro que no veía, y los dos vivían del mismo negocio. Así es de que un buen día pues se sentaron los dos, después de haber terminado el día, a repartirse las cosas. Y al repartirse las cosas, pues había fruta, y las uvas que había eran muy sabrosas, muy ricas. Así es de que el ciego le dijo al otro: «Vamos a comérnoslas, y así nos alimentamos. ¿Qué te parece? Tú te comes una y yo me como otra, y así nos va a tocar partes iguales. Yo me como una uva, tú te comes otra uva». Y el ciego empezó a comerse de dos en dos, mientras el otro se comía una. Bueno, eso era lo que parecía. Entonces el ciego agarraba dos y se las echaba a la boca, y el otro agarraba también. El ciego era ciego, no veía lo que el otro estaba haciendo. Pero el ciego, después de un buen rato que agarraba dos y agarraba dos y agarraba dos, le dijo al otro, que no era ciego: «Oye, tú me estás engañando, tú me estás engañando». Y le dice el otro, que no era ciego: «¿Por qué dices que te estoy engañando?». «¿Por qué?». Dice: «Porque mientras yo me como dos uvas, tú no dices nada. Quiere decir que tú te estás comiendo de 3 o de 4 en 4. Qué curioso que no dices nada». Pues el ciego no era tan ciego. Así de que en la vida también hay muchas clases de ciegos. Y para no dejar el cuento en el siglo XVI, pues el cuento es tan real porque conozco un ciego que cuando uno lo ve barrer, uno dice: ¿será ciego o no será ciego? Porque barre. Y cuando uno lo ve hacer llamadas por teléfono, uno dice: ¿este está ciego o no está ciego? Porque hace llamadas mejor que cualquiera de los que están con vista. ¿Será ciego o no será ciego? Hay muchas clases de ciegos. ¿De qué tipo de ciegos somos nosotros? Porque al borde del camino estaba este ciego, y al borde del camino estamos también nosotros.
de qué tipo de ciego somos. De los que no ven, pero ven más que los que ven. De los que dicen ver, pero muchas cosas se les pasan. ¿Qué tipo de ciegos somos? Este ciego estaba sentado al borde de camino. Pedía limosna. Todos los días pedía limosna. Al parecer, no era ciego de nacimiento, por lo que después el Evangelio nos dice. Era uno que se volvió ciego. ¿Quién sabe por qué? Un accidente o algo habrá pasado. Se volvió ciego. Por tanto, ahí estaba. ¿Y qué hacía? Todos los días, ¿qué hacía? Pedir, pedir, pedir. Dame una limosna, es lo que dice el Evangelio, pidiendo limosnas. Es decir, estaba ciego y lo único que estaba haciendo, parece, es pedir saciar sus necesidades materiales, comer, alimentarse. Pero estaba simplemente al borde del camino pidiendo saciar sus necesidades materiales. Cuando nosotros estamos como ciegos también al borde del camino y pasan mucha gente y pasan muchas cosas por nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? ¿Andar saciando nuestras necesidades materiales solamente? Es más, si solamente trabajo andamos buscando y nos olvidamos del todo de otras cosas que son más importantes, entonces somos ciegos, que no descubrimos más allá. Por tanto, cuando viene una penalidad o una dificultad como la que estamos pasando todos, que perdemos casas, perdemos empleo, perdemos muchas cosas y creemos que aquí no hay más que eso, ¿de qué tipo de ciegos somos? Y el Evangelio dice que pasaba la gente. Y al pasar la gente, ¿por qué el ciego pregunta qué era aquello si no veía? ¿Era ciego o no era ciego? Pregunta qué era lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Pasaba gente, siempre pasaba gente. ¿Por qué el ciego se cuestiona qué está pasando? Porque el ciego no era tan ciego, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando el ciego pregunta qué está pasando, es que algo especial intuyó y hace la pregunta, ¿qué es aquello? Cuando en nuestra vida algo está pasando que no es tan normal, preguntamos, ¿qué es aquello? O simplemente caemos ya en una rutina en la cual lo que pasa como de especial no nos sorprende y por tanto lo que Dios hace que de especial suceda para que a ver si despertamos, de verdad llegamos a despertar. Estamos todavía buscando las cosas tan materiales que nos impiden, ver las cosas más allá de nuestra punta de nuestra nariz. ¿Quiénes son los más ciegos? Hay muchos tipos de ciegos. Si seguimos, entonces el Evangelio dice que ¿qué pasaba? Y le responden, pasa Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces pasa Jesús de Nazaret por nuestra vida? Nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Quién pasa? ¿O Jesús de Nazaret pasa ya como cualquier otro que pasa? Y no nos sorprende quién pasa, porque nunca nos preguntamos quién es el que pasa, y por eso, porque nunca nos preguntamos quién es el que pasa, no pasa nada en nuestra vida. Solo pasa la vida, pero no pasa nada en nuestra vida. Eso en España le llaman ser un pasota. Es decir, un pasota es un hombre que no le importa todo lo que pasa a su lado. De todo pasa. Pasa y pasa de todo. No estoy jugando con las palabras. Estoy haciendo ver cómo en nuestra vida somos a veces más ciegos que los ciegos. Y cuando dice que Jesús de Nazaret pasa y él escucha, pasa Jesús de Nazaret, entonces hace ese grito, ten compasión de mí. Bien importantes. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿A quién se le ocurre cuando sabe que Jesús pasa decir, ten compasión de mí? ¿Quién de ustedes le pide a Dios cuando está necesitado, ten compasión de mí? O le dice, dame esto, dame aquello, dame el otro. ¿Por qué no le dice, ten compasión de mí? Esa frase ya deja inquieto a Jesús. Ten compasión de mí. Y Jesús como que se hace el sordo. Pero otra vez el ciego vuelve a gritar, ten compasión de mí. ¿Y quién quiere callar al ciego? La gente. La gente es la que a veces nos impide llegar a Jesús. La gente es la que nos quiere callar.
Y entre ellos está nuestra propia familia muchas veces que nos dice, anda, 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 sí, cucaracha de sacristía, anda, anda, sí, tú, la rezandera, anda tú, sí, ya, la santita. Y la gente como que nos quiere impedir el encuentro con Jesús de Nazaret. Pero mientras él grita por segunda vez, ten compasión de mí, entonces Jesús se para. Y Jesús le hace una pregunta que nos hace también a nosotros y nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando tú preguntas, ten compasión de mí, Jesús puede interpretar que necesitas un montón de cosas. Porque cuando ante Dios nos presentamos, podemos presentarle toda una lista de cosas que queremos. Y Jesús pues se pierde, vamos a decir así, se pierde, no sabe qué quieres. No sabe si quieres todo lo que dices querer o hay alguna cosa que quieres más en primer lugar que otra de las cosas que tienes en la lista. Cuando tú vienes con Jesús hoy, ¿cuántas listas traes? ¿Quieres pedir por la abuela, el abuelo, el tío, la tía? ¿Quieres pedir para que tu esposo encuentre trabajo? ¿Quieres pedir para que tus hijos ya sean más serenos, más tranquilos, para que se aprovechen mejor su tiempo? ¿Quieres pedir para que aquel que está en la cárcel reciba la paz? ¿Quieres pedir para qué? Para que tu hija que se fue con el fulano vuelva. ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quieres pedir para que aquellos que van de camino, que son tus familiares, lleguen en paz a donde quisieron llegar? ¿Quieres pedir para qué? ¿Para qué? ¿Para que tu hijo no ande ya tan rebelde? ¿Quieres pedir para que tu hijo se quede congelado como niño pequeño para que mejor así no te dé problemas? ¿Quieres pedir por el perro que está enfermo? Y puedes traer toda tu lista de peticiones. ¿Cuál de ellas verdaderamente te interesa más? Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego no dijo, ¿me das una limosnita por favor? Porque no tengo para comer. ¿Me puedes comprar una hamburguesa? ¿Me puedes comprar el pollito con papas fritas? El ciego no dijo eso, que podría tener necesidad de eso. El ciego dice, Señor, que vea otra vez. Aquí está la frase que me deja pensar que el ciego no era ciego de nacimiento. Estaba diciendo que vea otra vez. Veía antes, pero perdió la vista. Como tú eres y naciste persona con inteligencia y ves, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? ¿Cuántos de ustedes dentro de 10 años, dentro de 5 años a lo mejor van a decir que Dios no existe? Cuando entren en los primeros años de universidad y empiecen a sembrarles todas esas ideas raras y van a decir que Dios no existe. ¿Cuántos de ustedes a la primera que hacen su primera relación con algún noviecito o noviecita, ya entonces van a decir que Dios no existe? Porque no les interesa que Dios exista, claro. ¿Cuántos de ustedes ya dicen que esas son tonterías, eso de Dios existe, porque ya están en el mundo de roban aquí, roban allá, y mejor prefieren que Dios no exista? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ustedes pierdan la vista? Por tanto, cuando Jesús escucha la frase, Señor, que vea otra vez, Jesús le responde, recobra la vista. Y le dice, tu fe te ha salvado. La fe es la que perdemos. Por eso cuando ustedes fueron bautizados, el Padre, que ustedes no se dieron cuenta, pero el Padre le dijo a tu mamá y a tu papá, y el Padre le dijo a los padrinos, cuando entregó la vela, mantén esta vela encendida, que es el símbolo de tu fe. Cuando el ciego dice que vea otra vez, y Jesús le dice, tu fe te ha curado, quiere decirle que lo que el ciego le curó no es pedir, sino lo que el ciego le curó es la fe, porque la fe solo pide cosas que la fe necesita. El que no tiene fe, aunque diga que tiene fe, andará pidiendo cosas materiales. El que tiene fe no anda pidiendo cosas materiales. El que tiene fe le pide al Señor, conserva mi fe. Y si tú quieres darme lo otro que también necesito, cuando me lo quieras dar, dámelo. El que tiene fe le dice al Señor, Señor, ¿me puedes dar trabajo? Si eso es lo que tú quieres, si esa es tu voluntad. El que tiene fe dice, si Dios quiere. Porque no es lo primero las cosas materiales, sino lo primero es encontrarme con Dios, enriquecerme de Dios, vivir de Dios, que cuando Dios pase, se quede en mi vida. ¿Verdad que somos ciegos muchas veces? Y no solo ciegos, tramposos también, como este Lazarillo de Tormes. Ciegos y encima le andamos haciendo a Dios trampas. Porque Dios es el que nos acompaña
y le decimos, mira, tú te comes una uva, yo me como otra. Tú te comes una uva, yo me como otra. Y como Dios no nos dice nada, pues nos comemos dos. Y le decimos a él, cómete una. Ah, yo me como tres, tú cómete una. Ahora me conviene mejor cuatro, tú te comes una. Y andamos dándole a Dios como las sobras. Este evangelio es tremendo, tan tremendo, que cuando el ciego verdaderamente recibió lo que buscaba, que vea otra vez, entonces se puso a agradecer. ¿Quién de nosotros también no será ciego? Porque tantas cosas recibe de Dios y ninguna de ellas agradece. Eso es una ceguera. ¿No somos ciegos de estos últimos que yo digo? De estos que le pedimos a Dios, recibimos tanto de Dios y luego no le agradecemos. Esa es una forma de ceguera. Porque el que recibe cuando pide y no da gracias, ¿qué está pensando? Que se lo merecía y que era una obligación de la otra persona dárselo. Es una ceguera. Nadie de nosotros se merece nada. Si es que creían ustedes que se lo merecían. Miren a San Pablo que después de tanta lucha dice, cuando ya tú hiciste lo que tenías que hacer, debes decir, siervo inútil soy. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Si damos gracias, entonces no somos tan ciegos. Pero ¿quién de ustedes da gracias? No importa si no lo hicieron esta mañana. No les dé vergüenza. Cuando uno se equivoca, lo mejor es reconocerlo. ¿Quién de ustedes esta mañana, al levantarse, lo primero que hizo es darle gracias a Dios por haber amanecido? Hay que saber agradecer a Dios el día, porque quiere decir que tú no lo merecías, que no eres ciego, que te das cuenta que no lo merecías, lo recibiste y das gracias a Dios. Lo que hizo el ciego es eso. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Así de que hoy nos toca alabar a Dios por todo lo que vamos recibiendo todos los días. Y que no seamos tan ciegos, sino que aún siéndolo, hagamos las cosas como si no fuéramos ciegos. Porque nuestra vida es un acto de gratitud a Dios siempre.